Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana y esto es Vida de Fermentos. Bueno, esto claramente no es un fermento, pero este pastel contiene por lo menos 2 ingredientes que son fermentados. Si los identificas, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Uno de vez en cuando necesita poder hacer cosas que no solo sean fermentos, como un delicioso pastel que no esté empalagoso y que tenga un sabor profundo a cacao y además que tenga frijoles, ¿por qué no? Todos los ingredientes te los dejo aquí debajo en la descripción. Yo utilicé dátiles, miel de maple y azúcar para endulzar. Además no lleva aceite, pero lleva mantequilla de nuez o de semilla como ajonjolí. No lleva harina, pero lleva 2 cucharadas de fécula de maíz y un poco de avena hidratada en yogur natural. La avena se podría sustituir por papa cocida. Así podrías hacer una versión completamente sin gluten. Además lleva un poquito de leche vegetal y un montón de cacao en polvo. Bueno, ya que precalentaste el horno, se engrasa un molde para hornear. Los frijoles que utilicé son frijoles negros que yo hice desde la olla. Si no sabes hacerlos, puedes usar de lata o aprender a hacerlos como en el video que te dejo aquí en la descripción. Y ya que tengas todos tus ingredientes listos, sacas tu procesador o licuadora y entonces vamos a moler en 3 pasos. Primero los ingredientes pastosos como la mantequilla de semillas, los frijoles, la papa cocida o avena y no olvides los dátiles. Y ya que tengas eso bien molido, se agregan los líquidos que son la miel de maple y la leche. Ahora el tercer paso es agregar los ingredientes secos. Esos no necesariamente los vas a poder moler en la licuadora o en el procesador si tu procesador es muy pequeño, entonces lo que puedes hacer es sacarlo y revolver todo muy bien en un tazón con una cuchara. Puedes agregar un poquito de vainilla, ya sea concentrada en líquido o en polvo. Cuando termines de mezclar los ingredientes muy bien, entonces vacíalo al molde ya previamente engrasado, lo aplanas con una espátula y lo metes al horno previamente calentado. Se hornea de 20 a 22 minutos a 185 grados centígrados, dependiendo de tu horno. Revísalo con un palillo, mételo al centro del pastel y revisa que no salga demasiado húmedo. Yo lo tuve que meter otra vez y después sale ligeramente húmedo, no pasa nada, se va a sentar con el paso del tiempo mientras se enfría. Bueno, esto ya quizás es un atasque, ponerle helado y frambuesa, pero bueno, hay ocasiones que lo ameritan. ¿A ti qué te gusta comer con tus pasteles? Déjame en los comentarios y gracias por ver el video. Y hasta la próxima.